Hola, esto es La Mágica Historia. Sigamos entonces con este tema de la guerra civil en Estados Unidos. ¿Okay? Hablamos un poco del contexto, hemos hablado un poco del contexto político, también un poco la violencia que se venía gestando y creciendo algunos años antes de la guerra propiamente tal, ¿cierto? En manos de grupos guerrilleros de distinta índole, ¿cierto? Peleando tanto por el norte, por el sur, ¿cierto? Vimos este tema de los Bushwalker y los Jaywalker, ¿cierto? Terroristas del norte, terroristas del sur, terroristas abolicionistas, violencia, ¿cierto? Religiosa, violencia en el estado de Utah con este tema de los mormones, violencia en Kansas, ¿cierto? Por este asunto de integrarse a Estados Unidos y no definirse si iban a ser esclavistas o abolicionistas, ¿cierto? Y bueno, ahí en Kansas también, y en Texas y en todos esos estados del oeste, pero de lo que fue español y mexicano en su momento, vemos también este asunto de hacer esta cosa de exterminio, ¿cierto?, de población y luego una apropiación cultural. Si alguien habla de Texas, ya nadie se imagina un Texas poblado por mexicanos, ¿cierto? Un Texas, ¿ok? Ahora es Texas. o Kansas, o todos esos territorios, ¿cierto? Ya nadie se acuerda de cómo eran en algún momento. Y ahí vemos nuevamente el éxito que tiene esta fórmula, ¿cierto? Esta receta de exterminio y apropiación cultural que ocupan una y otra vez. Entonces, si les da tantos buenos resultados históricamente, ¿por qué van a dejar de hacerlo? Los que saben cómo ocurren estos procesos, los que saben cómo crearlos, cómo manejarlos, cómo manipularlos, perdón, y que están dentro de algunos círculos de poder, ya sea públicos o discretos u ocultos, ¿cierto? Los van a seguir ocupando, los van a seguir usando, ¿ok? Y de eso se trata esta cuestión, pues esta serie de conversaciones. Entonces, se cae de cajón que este no es un canal educativo, ni histórico, ni nada de eso, simplemente un canal de conversación, y por lo tanto no me interesa hacer un resumen de la guerra civil en Estados Unidos. Para eso está Wikipedia, y aquí mismo en YouTube hay buenos canales de historia que hacen buenos resúmenes al respecto, ¿ok? Yo simplemente analizo cuestiones que a mí me llaman la atención y me sirven para entender un poco qué es lo que está pasando, ¿me entienden? Y veo que en este tema de la guerra civil hay hartos tips y cosas que se pueden rescatar que nos sirven para entender un poco también lo que está pasando, y que esto lo hacen una y otra vez, ¿me entiendes? Y que durante el siglo XIX, ¿cierto?, se gestó todo este proceso de cambio de poder, de trasvasije de poder, y que estaba organizado y estaba planificado, ¿me entienden? Y unido. Fue un fenómeno global, pero se enseña de forma separada, justamente para que no se vea, ¿cierto? No tengamos la visión general de toda esta cuestión. Obvio, si prácticamente en todo el mundo todos recibimos una educación que ha pasado también por varios sedazos de censura y de manipulación. Una educación que sería, por ponerle un nombre, una educación al estilo masónico inglés, por ponerle un nombre, ¿me entienden? Pero esto va más allá de toda esta cuestión. Yo no me encajono en eso, a pesar de que hoy en día se está haciendo popular también la opinión de que las personas que hablan con respecto a estos grupos esotéricos y de poder y todas estas cosas, que son, primero, ¿cierto?, se dijo que eran conspiranoicos, ¿cierto?, gente retardadita, y ahora están echando a andar la bolita, ¿cierto?, de decir de que esas personas son gente fanática de ultraderecha, ¿ok? Bueno, cada quien aquí sacará sus propias conclusiones y verá si es que estas conversaciones sirven realmente para algo o no.
algo que yo ni siquiera yo estoy claro en eso. Yo también a esta altura ya no sé si realmente sirva o valga la pena realmente hablar de estos temas. Se los digo sinceramente. Pero en fin, sigamos. Por último, aunque sea por mala costumbre. Ya. Como les digo, voy a hablar simplemente de cosas que a mí me llaman la atención. Y con respecto a este tema de la guerra civil, ¿cierto? Una vez que ya comienza, yo creo que lo que llama más la atención es justamente la brutalidad de la guerra civil. ¿Ok? Si ya la violencia que se venía gestando en Estados Unidos no era menor y no dejaba de ser una violencia brutal, considerando que era una violencia ejercida sobre todo a población civil de Estados Unidos, ¿ok? Sin dejar de lado también la violencia ejercida hacia pueblos originarios, que en definitiva también en su mayoría era violencia ejercida hacia población civil, lo que hace que la historia de Estados Unidos, ¿cierto?, sea una historia brutal, ¿cierto?, de cómo se formó este bizarro unión de poderes, ¿cierto?, políticos, administrativos y esotéricos, ¿ok? Claro, lo formaron a la fuerza, como saben, que es la única forma en que saben trabajar estos tipos cuando tienen que hacer algo. Cuando tienen que hacer algo lo tuercen como sea, ¿me entienden? Y si tienen que ocupar la violencia, ocupan la violencia. Si tienen que ocupar la brutalidad, ocupan la brutalidad. Si tienen que ocupar el satanismo, ocupan el satanismo. ¿Me entienden? Y eso es lo que vemos aquí. Muchos historiadores justifican la violencia exagerada de la formación de Estados Unidos, ¿cierto? Tratando de mostrar este asunto como algo pintoresco. Y de hecho el cine nos muestra este asunto como algo pintoresco, como algo de vaqueros y indios y vaqueros disparándose y matándose unos con otros, ¿cierto? Y que esto era incluso divertido. ¿Okay? Las películas del oeste son muy divertidas, a mí me entretienen mucho, ¿cierto? Pero si a nosotros nos hubiera tocado vivir ese tiempo violento y caótico, seguramente no lo hubiéramos encontrado tan divertido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice, ¿cierto? Una y otra vez, no, pero si Estados Unidos se formó a punta de pistolas, ¿ok? Como si fuera algo entretenido. Y nos venden ese asunto, esa historia como algo entretenido, ¿ok? Desde chicos, ¿cierto? Se venden los paquetes de juguetes de indios y vaqueros, ¿me entienden? A esto se le agrega el cine, a esto se le agregan las novelas, y a esto se le agregan los historiadores oficiales, ¿cierto? Que pagados, con carreras pagadas por ciertos institutos, ¿cierto? Y a esto se le agrega, ¿qué más? En fin, los medios de comunicación, y tenemos todo ahí un cuento armadito que no se mueve, que no cambia nunca, ¿me entienden? Y que es el cuento que tenemos que saber. Y si aparecen voces criticando ciertas cositas acá, son voces de gente loca, trastornada, ilusos, ¿cierto?, conspiranoicos o fanáticos en este caso de ultraderecha, ¿ok? Y eso va cambiando a través del tiempo. O sea, en algún momento seremos fanáticos de ultraderecha, en otro momento se tilda a las personas con ideas propias de fanáticos de ultraizquierda, y así, y van a seguir. Muy bien, pero llama la atención este tema, como les digo, de que una vez que se inicia la guerra civil, prácticamente en forma inmediata, el nivel de brutalidad en esta cuestión aumentó drásticamente, ¿ok? Y esta guerra, bueno, yo no soy analista militar ni nada por el estilo, pero muchas veces he escuchado opiniones, ¿cierto?, de que esta guerra fue un cambio, fue un punto de inflexión, ¿cierto?, en la historia militar, y que cambiaría la forma de hacer guerra, y que muchas cosas cambiaron, muchas cosas se usaron por primera vez, ¿cierto? Bueno, todas estas guerras del siglo XIX fueron tan brutales, ¿cierto? Las guerras napoleónicas, las guerras de independencia, las guerras civiles fueron tan extremadamente terribles que fueron las que inspiraron, ¿cierto?, de que los gobiernos, a lo mejor en forma, ¿cómo se dice?, mojigata, se unieron, ¿cierto?, para hacer todos estos tratados de guerra, ¿cierto?, para un poco estructurar
esta cuestión para que la brutalidad no se desbandara tanto, ¿cierto? Ya en la Guerra del Pacífico estaban vigente el primer acuerdo de Ginebra, que se fue modificando, que se tuvo que ir modificando con el tiempo, ¿ok? Pero bueno, hasta el día de hoy, hasta la guerra de hoy en día, que ya están sujetas a un montón de acuerdos, hasta el día de hoy, ¿cierto? La guerra es la guerra y cuando estos tipos tienen que usar la brutalidad, se pasan todos los acuerdos por donde mejor les parece. ¿Ok? Bueno, pero en este tiempo de la guerra civil aún no se habían firmado ninguno de esos acuerdos, por lo tanto, a medida de que esta guerra se fue alargando, también lo hizo la brutalidad y el desprecio por el ser humano. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, ¿cierto? Hay una batalla que se llama la batalla de Spotsylvania. La voy a tomar como ejemplo porque creo que marca como un resumen de lo que de cómo funcionaba, ¿cierto? Esta guerra en forma general. Para empezar, hay que tomar en cuenta, ¿cierto?, de que la Unión, ¿cierto?, ya como los estados del norte, como un solo país abolicionista, ¿me entienden? Y luego estaban en este periodo, ¿cierto? Estaban los estados del norte, ¿cierto? Los estados limítrofes que se consideraban como, se denominaban como, ¿cómo se dice? Como cuando un país está al margen de un conflicto, ¿cierto? Neutrales, ¿ok? Y los estados confederados sureños, ¿ok? Pero aquí hay otra cuestión también, de que los mapas los pintan facilito, ¿cierto? Pintar, qué sé yo, a la Unión de azul, ¿cierto? Toda la gente de la Unión era abolicionista, pintar a los estados del medio verdes o amarillos y los estados del sur confederados rojos, ¿me entienden? Y toda la gente de ahí era esclavista, pero esto no era así, ¿me entienden? Simplemente los poderes fácticos actuaban de esa manera, pero el pueblo siempre es el pueblo con libre opinión y lo que veo yo en esta cuestión es algo que se repite también al día de hoy, si eso es lo interesante de este asunto. Y es que se le impone a la gente, ¿cierto?, un cierto idealismo, en este caso el abolicionismo, ¿cierto? Hoy en día puede ser todos estos ismos, ¿cierto? Los que sean. No me voy a detener en esa cuestión. Pues feminismo, animalismo, agendas sexuales de todo tipo, ¿me entienden? Y que son, ¿cierto?, la punta de lanza de esos ideales, ¿cierto? Lo llevan a cabo siempre jóvenes, la mayoría de las veces jóvenes idealistas, ¿cierto? Eh, que muchas veces se les llama, ¿cierto?, los tontos útiles, ¿me entienden? Pero la mayoría de la población muchas veces se mantiene al margen de todos estos procesos, o bien incluso asumen todos estos cambios con cierto rechazo, ¿me entienden? El ser humano no quiere cambiar, ¿me entienden? Uno busca la forma de estar cómodo, tranquilo, feliz, ¿cierto?, en su zona de confort, y no quiere que lo molesten, ¿me entienden? La mayoría de las personas no quieren ideas nuevas, ni cambios, ni cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, así como hoy en día vemos que estos grupos, que muchas veces son grupos minoritarios, pero que hacen bastante escándalo, ¿me entienden? En cambio, la mayoría, ¿cierto?, que piensa a lo mejor de forma distinta, es la mayoría que no dice nada, ¿me entienden? No dice nada, no opina nada, no hace ruido, ¿me entienden? Entonces, finalmente los que saben, ¿cierto?, saben que estos procesos terminan por hacer leyes que muchas veces ni siquiera están en concordancia con los ideales de las personas que lucharon por obtener esas leyes, ¿me entienden? Bueno, pero eso es otro tema, no me quiero alargar, pero yo veo que en este tema de la guerra civil en Estados Unidos es algo similar. No toda la gente del norte era abolicionista, y yo diría que la gran mayoría de la gente simplemente era, como les digo, estaba al margen de esta cuestión, y lo mismo en el sur. En el sur la mayoría de la gente no era esclavista, no tenían nada que ver con el esclavismo, a pesar de que este es un tema discutido, pero de cuánta población negra esclava había en el sur, ¿cierto? Eso depende, varía, ¿cierto? Ya lo conversamos, varía de estado en estado, ¿cierto? Pero en forma general en el sur, ¿cierto?, un tercio de la población era población negra.
Pero eso no quiere decir, porque esto es lo que algunos dicen, un tercio de las familias sureñas tenían que ver con el esclavismo, y no es así, porque solo un 10 o un 15% de las familias sureñas realmente estaban inmersas y tenían que ver con este tema del esclavismo y tenían alguna hacienda que ameritara tener esclavos. ¿Okay? El esclavo era un insumo, disculpando la expresión, ¿cierto? Pero para poder entender esta cuestión, el esclavo sureño, ¿cierto? El hombre de color esclavizado, era un insumo agrícola, ¿cierto? Bastante caro. ¿Okay? Por lo tanto, no era un recurso, digamos, para utilizar de cualquier manera, de cualquier forma, ¿me entiendes? Y y no eran tantas las personas también que estaban, como les digo, inmersas directamente en ese sistema. Y en el sur también había mucha gente, muchas personas que estaban a favor del abolicionismo, así como en el norte también había muchas personas e incluso grupos organizados que estaban en contra del abolicionismo. ¿Okay? Pero si no vamos a la historia como la cuentan hoy en día, nos dicen que el norte era abolicionista y que el sur era esclavista. La realidad era más compleja que eso, pero a nadie le importa. Bueno, el asunto es que los estados del norte representaban en su totalidad un país el doble de grande que los estados del sur. No en cuanto a territorio, no, pero sí en cuanto a recursos y personas. ¿Ok? Entonces, el estado del norte tenía el doble de población que los estados confederados, y su ejército, y esto es muy importante, era el doble de grande que el ejército confederado, y al mismo tiempo estaba mejor preparado porque el norte estaba industrializado y el sur no. Y el sur, a pesar de que en un principio los sureños pensaban que iban a tener el apoyo de Inglaterra, ese apoyo nunca llegó, nunca se concretó, y tuvieron que chuparse el dedo y batírselas por ellos mismos. ¿Okay? A esto hay que sumarle que desde bien temprano en la guerra también hubo ¿cómo se llama? Un bloqueo marítimo de parte de la Unión hacia el sur. Por lo tanto, los estados confederados durante la guerra prácticamente quedaron aislados y tenían la mitad de recursos que lo que tenía la Unión. Por lo tanto, se cae de cajón de que estaban en desventaja, y lo que es peor, esta guerra, como les digo, dicen los que saben, ¿cierto?, que fue una guerra atípica para ese momento, una guerra en donde comenzaron a utilizarse tácticas y recursos que no se habían utilizado anteriormente, y fue una guerra de desgaste. ¿Okay? Fue una guerra de trincheras, o mejor dicho, un híbrido, ¿cierto?, entre guerra de trinchera y guerra como la que se venían dando, ¿cierto?, en 1700 y 1800, ¿cierto?, estas guerras no campales, pero bueno, ustedes me entienden, una hilera de gallos marchando, ¿cierto?, y disparando ordenadamente, y así sucesivamente. Entonces, esta guerra iba a ser una guerra de desgaste, ¿ok? Pero está la casualidad, o no casualidad, de que el ejército confederado, pese a estar en desventaja la mayoría de las batallas, en una desventaja de 2-1, a pesar de eso, el ejército confederado en la mayoría de las batallas le infligía mucha más cantidad de bajas al ejército de la Unión. ¿Ok? Numerales, bajas numerales. Es decir, morían 100 pericos en el ejército confederado, y en el ejército de la Unión morían 150. ¿Me entienden? Pero aún así los confederados perdieron esta guerra porque, como les digo, era una guerra de desgaste que se iba a terminar simplemente cuando uno de los dos ejércitos no pudiera sostener las bajas porcentuales, no numerales. ¿Me entienden?
al ejército de la Unión le da lo mismo que le mataran más hombres, ¿cierto? Perder más vida, porque porcentualmente su ejército era tan grande que podía soportar esa pérdida, y el porcentaje de pérdidas seguía siendo inferior al porcentaje de pérdidas del ejército confederado. ¿Okay? Esa fue la causa la causa principal, digamos, de la pérdida de la guerra por parte de los confederados, y yo creo que también a eso hay que unirle también la pérdida de los recursos. El sur fue absolutamente destruido y sus recursos aniquilados, y como les digo, los confederados estaban aislados y no les quedó otra que levantar la bandera blanca en su momento, pero pese a todo eso, estos gallos aguantaron, ¿cuánto? 4 o 5 años en la guerra, en la guerra civil, por cierto. 4 años justos, porque empezaron en el mismo mes, digamos. Casi 4 años justos, ¿me entienden? Es harto lo que soporta, harto castigo lo que soportó esta gente. Aún así, al inicio de este conflicto, los confederados lograron avanzar hacia el norte, increíblemente, y lograron llegar incluso a Washington, lograron rodear Washington. ¿Okay? Si estos tipos hubieran tenido más recursos y un ejército más grande, habrían podido, ¿cierto? A lo mejor conseguir de que la Unión se rindiera o pactara a favor de ellos. ¿Okay? Pero obviamente esa era una jugada que no podían mantener en el tiempo, y tuvieron que devolverse y huir, ¿ok? Entonces, hay, como les digo, una batalla que yo creo que marca, digamos, en forma general, la brutalidad de esta guerra, ¿cierto? No es Gettysburg, típico de la batalla de Gettysburg, ¿cierto? Como la gran batalla de pérdida humana y todo el asunto. Pero no, es la batalla, creo que lo dije, de Spotsylvania, ¿ok? Spotsylvania. Eh, no voy a dar muchos detalles de la batalla porque no me alcanza el tiempo. Y como les digo, hay buenos videos, hay buen material, hay harto material acerca de la guerra civil acá mismo en YouTube. Pero el tema es que el ejército de confederado venía huyendo, y se detuvieron a las afueras de este poblado, ¿cierto? De Spotsylvania. ¿Ok? Esto ya entrado bien adelantada la guerra. Esto fue en 1864, creo. Sí, en mayo de 1864. ¿Okay? Las hostilidades de esta batalla duraron varias semanas, pero la batalla en sí, el fuerte de la batalla, fueron 2 días. ¿Okay? 2 días, la parte fuerte de la batalla. El asunto es que los confederados se detuvieron aquí en este lugar y comenzaron a levantar trincheras para evitar de que la Unión llegara y se tomara este poblado, que ya era de los pocos que iban quedando, digamos, en el sur. Pero les llegó la noticia de que la Unión, el ejército, ¿cierto? El ejército federal estaba muchísimo más cerca de lo que ellos creían. Por lo tanto, no iban a alcanzar a terminar estas trincheras y estas barricadas y todas estas trampas que levantaban los confederados. Aún así, tenían un par de días, y en esos 2 días hicieron maravillas. ¿Por qué? Porque la parte que tenían que atrincherar, digamos, la parte que era plana, digamos, abierta, ¿cierto? Descampado, eran varios kilómetros. ¿Okay? No era una cosa, un trabajo menor. Aún así, cuando llegó la Unión, encontraron el lugar casi totalmente atrincherado. ¿Okay? Esto nuevamente nos habla, ¿cierto?, de la voluntad de estos hombres que estaban peleando ya en condiciones muy paupérrimas, y que conseguían este tipo de logros. Pero el tema es que quedaron algunos sectores descubiertos, sobre todo uno que correspondía a uno de los caminos principales hacia Spotsylvania. Entonces caía de cajón de que la batalla principal se iba a librar en ese lugar. ¿Ok? Y así fue. En ese lugar se concentraron los 2 ejércitos, se forma un cuello de botella enorme, y con el paso de las horas simplemente la estrategia era simplemente disparar y matar y tratar de avanzar hacia el otro lado, ¿no es cierto?
Los confederados trataban de empujar a la Unión hacia atrás, ¿cierto? Hacerlo retroceder, y la Unión obviamente trataba de ingresar en el terreno confederado, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? De que el cuello de botella en ese lugar, ¿cierto? No tan ancho, ¿cierto? Tiene que ser un par de cientos de metros, ¿no? Quedó la escoba. Se formó ahí una pila, simplemente el camino se transformó en una pila de cadáveres que al rato, ¿cierto? Al pasar de las horas iba aumentando de tamaño, ¿cierto? 4, 5, 6 en líneas de cadáveres. Esto ya llegó a tener, qué sé yo, 1,5 metros de alto, una pila, simplemente todo el camino, ¿cierto? Una pila de cadáveres como sacos rotos, qué sé yo. Y pasaban las horas y ninguno de los dos bandos cedía, porque el lugar era estrecho, el lugar era pequeño, pero la cantidad de hombres que se apostaron allí eran miles y miles, ¿ok? Que tomar en cuenta de que los confederados eran algo así como 50.000 y la Unión algo así como 100.000, ¿me entienden? Son cifras importantes, ¿ok? Y el grueso del asunto ahí es focalizado en ese lugar. Por lo tanto, pasaban las horas, y ese lugar no cesaba de recibir castigo de munición por ambos lados. Y al mismo tiempo, los oficiales de ambos ejércitos no paraban de instar a sus hombres a pasar hacia el otro lado. Por lo tanto, este lugar se transformó en un lugar, un campo de muerte absolutamente suicida. Pero aún así, ambos ejércitos obligaban a sus hombres a introducirse en este campo horrible de muerte, en donde los muertos, hay muchos relatos acerca de esta batalla. Paradójicamente hay muchos relatos, pero paradójicamente, como les digo, la mayoría de los relatos coinciden en que no se puede describir lo que allí se vivió con palabras, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ya pasando las horas, toda esta masa de cadáveres, ¿cierto? Y que los dos ejércitos tenían que avanzar por sobre esta cosa bizarra, todos estos cuerpos comenzaron a ser prácticamente licuados por la cantidad de munición que caía en ese sitio. Aún así, los oficiales seguían obligando a sus hombres a avanzar por sobre este cerro de material orgánico. No sé cómo describirlo, ¿entienden? Fue tanta la cantidad de munición que hay relatos de soldados que dicen recordar haber disparado más de 400 rondas de munición en esos 2 días, ¿ok? Para poner una proporción, un contexto a lo que eso significa, yo conozco el dato de que en la guerra del Pacífico a los soldados chilenos se les entregaban 100 rondas de munición para toda una campaña. Para toda una campaña se les entregaba 100 rondas de munición. Acá tenemos soldados que recuerdan haber disparado más de 400 rondas de munición en 2 días. ¿Ok? Por lo tanto, son imágenes bizarras, donde queda claro, creo yo, este tipo de imágenes no van a salir nunca, creo yo, en el cine norteamericano, ¿me entienden? A pesar de que hay algunas películas, ¿cierto? Como Regreso a Cold Mountain, así parece que se llama la película. Bueno, hay algunas escenas, pero yo creo que, como dicen esas cartas, yo creo que nunca se va a lograr transmitir realmente el horror de lo que esto realmente significa, ¿me entienden? Bueno, creo que los confederados en esta batalla lograron hacer retroceder a la Unión, lograron que no ingresaran al poblado, pero esto no es lo que se marcó en el general, digamos, de la guerra, ¿okay? Y en el general de la guerra lo que se ve es lo que les digo, esta cosa de que la Unión llegaba con un ejército el doble de grande que los confederados. Se daba la batalla, los confederados luchaban valientemente, le aplicaban un castigo mayor al ejército de la Unión, pero porcentualmente era menor. Entonces, ir perdiendo batalla tras batalla, ¿cierto? Los confederados, un 10, un 15% de sus hombres, era algo que obviamente no iban a poder resistir por mucho tiempo. Aún así, resistieron 4 años.
Y también está el tema de los civiles, pues, ¿qué pasó ahí con los civiles? Bueno, a través de estos grupos guerrilleros, ¿cierto? Que tenían ambos bandos, se podían tomar un poco, estas fuerzas se podían tomar un poco licencias, algunas licencias, entre comillas, ¿cierto? En este asunto. Eh, y de esa manera cometer algunas atrocidades que oficialmente con su ejército, digamos, regulares no podían hacer. Pero también aparecieron cosas que no son tan conocidas, ¿cierto? Y en el sur apareció unos grupos fuera de, digamos, estos grupos guerrilleros que ya mencionamos antes, unos grupos de guerrilleros, pero sureños, pero que cometían sus atrocidades en el sur, asolaban el sur, eran verdaderos traidores, ¿cierto? ¿Cómo que se llaman estos siempre me olvido justo. No, si no me voy a acordar, voy a buscarlo. No, me saqué una foto. Ay. Ya, los Scalawag, ¿ok? Los Scalawag, como les digo, aparecen de distintas formas, digamos, en la historia, si es que los quiere googlear, ¿cierto? O buscar, porque el personaje al que se le llama Scalawag se publicita más que nada un pillo político, un operador político que actuó, ¿cierto? Tuvo preponderancia después de la guerra, ¿ok? Así que eso lo vamos a ver después. Pero durante la guerra estaban estos Scalawag actuando en forma de pandillas o bandidaje o guerrillas, no sé cómo decirlo, en donde los tipos iban asolando pueblos y haciendas, quemando pueblos, quemando haciendas, matando, violando, robando, ¿me entiendes? Y liberando esclavos negros, ¿ok? En el transcurso de toda esta operación. Y uniéndolos a sus filas, obviamente. Si te unes por las buenas o por las malas, ¿me entienden? Pero sea como sea, los Scalawag hacían sus fechorías, ¿cierto? Asolaban el sur, como les digo, con la ayuda de estos negros liberados, ¿ok? Algo que está hoy en día es súper difícil de encontrar y está súper oculto en la historia de Estados Unidos. Así que yo les digo de antemano de que si buscan material con respecto a los Scalawag como terroristas, no como activistas políticos que vinieron después, no va a encontrar mucho material, o si no, va a encontrar material diciendo de que este tipo de cosas son mitos o propaganda contra propaganda de gente de ultraderecha, ¿me entienden? Pero bueno, yo la verdad no sé hasta qué punto llegará una cosa o la otra, pero aquí yo simplemente me guío por mi olfato de lo que considero que es razonable. Y me parece bastante razonable que en medio de toda esta guerra caótica hayan aparecido grupos de bandidos oportunistas, y no me parece nada descabellado que estos gallos hubieran ocupado, ¿cierto?, a estos esclavos negros libertos, ya sea voluntaria o a lo mejor de forma forzosa, para cometer sus fechorías, ¿ok? Lo que sí hay son ciertos informes, ¿cierto?, en donde el ejército confederado, aparte de tener que enfrentarse al ejército de la Unión, tenía que hacer frente a estos grupos de saqueadores, ¿ok?, que se les dan distintos nombres. No necesariamente aparecen como los Scalawag, ¿ok? Y mucho menos aparecen ayudados o apoyados por negros. Sí, en todo este cuento de la guerra civil, obviamente la figura del negro tiene que ser una figura
santa, una cosa así de santificado sea tu nombre, ¿me entienden? Pero a mí, como les digo, me parece muy razonable pensar de que este fenómeno haya ocurrido de esa manera. En fin, ahí lo dejo. El tema es que el ejército confederado, como les digo, están llevando a cabo todos sus problemas, sus cosas, y les llegaban estos informes y tenían que desprenderse más encima de parte del ejército para ir a tratar de perseguir a estos grupos de asalto y de fechorías. Como les digo, la información que hay con respecto a todos estos grupos terroristas y de bandidaje es es poca, es ambigua, es contradictoria, así es que aquí prácticamente cada quien puede sacar su propia visión del asunto. ¿Ok? Bueno, por último, otra cosa que me llama la atención de este tema de la guerra civil es la misma participación de Lincoln, ¿ok? Demostrando, ¿cierto?, de que no todas las personas en el norte veían con buenos ojos el tema del abolicionismo. A Lincoln hoy en día lo muestran como el padre, ¿cierto?, libertador de los negros y líder del abolicionismo, pero al parecer no era tan así la cuestión. Y como les digo, esta cosa no era norte y sur abolicionista, esclavista, ¿me entienden? Habían distintas opiniones y distintas tendencias, tanto en el norte como en el sur. Y Lincoln era una tendencia más bien moderada con respecto a esta cuestión, y eso creo que lo deja claro en dos cosas. Una, en su postura, ¿cierto?, de decir incluso públicamente, incluso en su discurso cuando asume la presidencia, él en su discurso dice claramente de que él prefiere, si es necesario, que el sur siga siendo esclavista, ¿ok? O sea, aquí tenemos al padre del abolicionismo, ¿cierto?, diciendo, realmente a mí no me preocupa mucho si el sur sigue siendo esclavista, mientras los estados siguen perteneciendo a la Unión, a Estados Unidos, ¿me entienden? Lincoln le daba prioridad a la unión política antes que la prioridad moral de decir hay que acabar con este tema del abolicionismo sí o sí. ¿Okay? Y creo que también esto se demuestra en lo tardío, digamos, lo que se demoró Lincoln en firmar leyes que eran realmente abolicionistas, que terminaban con el tema de la esclavitud. Prácticamente lo hizo al final de la guerra. ¿Okay? Y luego, posteriormente, luego de la guerra, ¿cierto?, viene todo este periodo de la reconstrucción, entre comillas, porque fue un periodo también de bastante abuso por parte de los hombres poderosos del norte hacia la gente del sur, hacia los estados del sur. Fueron varios años ahí en donde el norte acosó política y administrativamente al sur y se cometieron muchos abusos. ¿Okay? ¿Qué pasó? Lo mataron. ¿Qué nos dice la historia? Que lo mató un activista sureño, ¿okay?, por venganza. ¿Okay? Algo que es lo más fácil. Pero tal vez no era lo más inteligente si es que ocurrió de esa manera, porque también hay teorías que indican que esto habría sido producido, ¿cierto?, por otras personas. Bueno, si me lo preguntan a mí, me da lo mismo si fueron grupos de poder, ¿cierto?, tras las sombras del norte o grupos de poder tras las sombras del sur, pero el tema es que a Lincoln lo mataron, ¿ok? Ya no era necesario el hombre, ¿ok? Por lo tanto, aquí también yo creo que se cae un poco cierta temática de algunas personas que dicen no, en realidad el abolicionismo no era la razón principal de la guerra civil, sino que la razón principal era el tema de la rebeldía de los Estados Confederados de declararse, ¿cierto?, como separatistas, ¿okay? Y que realmente la guerra civil era para mantener la unión del país. Sí, eso suena muy coherente, pero todo lo arruina, digamos, el asesinato de Lincoln. ¿Okay? Y aquí viene otra cuestión que a mí me llama la atención, y sobre todo a mí me llama mucho la atención, aunque parezca un detalle tonto, pero me llama la atención el tema de la Estatua de la Libertad. ¿Okay?
cuando digo la Estatua de la Libertad, no me refiero a la que está en Nueva York, ¿ok? Que no es la Estatua de la Libertad, ¿ok? Esa estatua nunca ha sido la representación de la diosa Libertas, ¿ok? Columbia en el mejor de los casos, pero bueno, ese es otro tema. La verdadera estatua de la libertad de Estados Unidos es la que está sobre la cúpula, ¿cierto? El domo del Capitolio, ¿ok? Ya, ¿y eso cuál es la importancia de eso? ¿Ah? Bueno, uno es que levantaron este monumento antes de ganar la guerra civil, un poco antes. O sea, estos gallos ya estaban absolutamente, sabían que iban a ganar y todo el asunto, y lo demostraron, ¿cierto? Erigiendo el Capitolio y poniendo esta estatua sobre la cúpula del Capitolio. Lo, lo bonito de esta cuestión es que esta diosa, la diosa de la libertad, ¿cierto? Que es una diosa del periodo clásico, ¿cierto? Del tiempo de los romanos, es una diosa atípica porque no tiene culto, ¿ok? No se han encontrado capillas ni iglesias relacionadas a esta diosa, y esta diosa se hacía presente, digamos, en la vida, ¿cierto? Esotérica de los romanos. ¿En qué momento? Prácticamente cuando estos cometían un magnicidio, cuando mataban a un personaje de importancia. Sacaban monedas con la imagen de la diosa Libertas, ¿ok? Lo hicieron cuando mataron a Julio César. Lo hicieron cuando mataron a Nerón. Ah, pero Nerón se suicidó. Bueno, da lo mismo si se suicidó o lo mataron, pero cayó bajo la presión de un cambio, ¿cierto? De poder, ¿cierto? En donde estos poderes ocultos ven a estos líderes como tiranos y se liberan de ellos, y ahí ofrecen este homenaje, ¿cierto? Este extraño homenaje de crear monedas o imágenes con la diosa Libertas. Lo hicieron también aquí en Chile para el 73, cuando mataron a Allende. Nuevamente, Allende se suicidó. Me da lo mismo si se suicidó o lo mataron, cayó en el marco de esta cosa de nos estamos librando de un tirano, ¿me entienden? De un tirano para ellos. ¿Ah? Aquí no estoy diciendo que yo tenga simpatía o enemistad con Allende, ese otro tema, no nos metamos en cuestiones que nada que ver ahora, ¿me entienden? Pero estoy hablando de cómo lo ven estos grupos esotéricos, ¿me entienden? Y ahí también, ¿cierto? Se sacaron acá en Chile las monedas, ¿cierto? Con la imagen del ángel de la libertad, ¿ok? Y los desgraciados ponen, ¿cierto?, la estatua de la libertad, ¿cierto?, aduciendo que se estaban librando de un tirano o un poder tiránico. Y luego matan a Lincoln, ¿cierto?, cumpliendo un poco con esta tradición, extraña tradición esotérica. Hay también algunas opiniones un poco más ocultas de este asunto, que dicen que este fue un periodo en donde el poder, digamos, el poder esotérico pasó en Estados Unidos desde la Casa Blanca al Capitolio, ¿ok? Ese era el mensaje que se quería entregar dentro de estos grupos cerrados. Estos mensajes que solamente entienden los que están dentro de estos poderes cerrados. Como, por ejemplo, me llama la atención el otro día también cuando asume, ¿cierto?, el cargo Donald Trump, y elige para ello, no sé si lo eligió él o se lo pasaron, no sé, pero eligió el Capitolio en vez de la Casa Blanca. Son mensajes que se envían, ¿cierto? Al parecer el gobierno de Trump de ahora no estaría marcado por el mismo poder que lo llevó a la presidencia en la vez anterior. O por lo menos eso podría ser una lectura. Ok, ambiguo del asunto, pero hay una hay una señal ahí, se marca ¿cuánto se llama? Una tendencia. El asunto es que una vez que muere Lincoln, ¿cierto?, el periodo represivo de las fuerzas del norte para el sur aumentan. ¿Okay? Serelda James, una mujer de carácter imponente, fue la madre del famoso forajido Jesse James, conocida por su lealtad inquebrantable hacia sus hijos.
Incluso defendió a Jesse hasta el final, negándose a aceptar su vida de crímenes como algo más que resistencia contra las injusticias de la reconstrucción. Cuando las autoridades intentaron capturar a Jesse en su casa, Zerelda se enfrentó a ellos, perdiendo parte de su brazo en una explosión. Bueno, ahí ocurren otros fenómenos, ¿cierto? Que van a iniciar este fenómeno del racismo en Estados Unidos, ¿ok? Pero yo creo que eso lo vamos a ver después. Cómo fue mutando esta cosa del racismo, pero eso mejor lo vemos después porque creo que hay que hablarlo un poquito con más calma. Hay un tema que queda siempre fuera de esta cuestión y es las cifras, ¿cierto?, de las víctimas civiles, sobre todo en el sur. No se ocultan, no se pueden saber, ¿me entiendes? Entonces, el sureño en general fue muy castigado en este periodo, ya sea por grupos paramilitares o por de distinta índole, o por los mismos ejércitos, las batallas, lo que sea. Pero yo creo que hay un evento que no han podido tapar del todo, y es una campaña de tierra quemada o de tierra arrasada, como se dice, que se llevó a cabo y que se conoce como la Marcha al Mar o la Marcha de Sherman hacia el mar, ¿ok? Que fue una campaña, como les digo, de tierra arrasada que lideró este general unionista, que comenzó en Atlanta, quemando la ciudad por completo, ¿cierto? Obviamente hay distintas versiones con respecto al asunto. Hay versiones que dicen que Atlanta estaba despoblada, otras versiones que dicen que no, que se cometieron muchas atrocidades, en fin, bueno, como sea, quemaron completamente la ciudad. Y esto también viene unido a todo un proceso de quemas de ciudades, justamente después de la guerra civil, ¿ok? Después de que se produce también este cambio de trasvasije, ¿cierto?, de poder, cuando ya este poder se asume, ¿cierto?, la victoria, ¿ah? Y pueden asumir, ¿cierto?, esta libertad, ¿cierto?, que no es para nosotros, es para ellos, la libertad, ¿cierto? Pueden acogerse a la diosa libertad y hacer algunas cosas, ¿cierto? Y vemos cómo acompañado de esta cuestión está la quema de ciudades, ¿ok? Algo que nuevamente podemos ver hoy en día, ¿cierto?, con estos incendios forestales y con ciudades arrasadas en el lugar donde ocurrió el cambio de poder, ¿ok? En ese tiempo, todas estas ciudades que hay un verdadero mapa de las ciudades que fueron arrasadas por el fuego posteriormente de la guerra civil. Y en ese tiempo vemos el cambio, ¿cierto? El trasvasije de poder de lo que podría ser, digamos, una ciudad-estado a otra, ¿cierto? El poder cambia desde el poder económico y administrativo y esotérico, cambia desde el estado de Virginia, lo dijimos, ¿cierto?, al estado de Nueva York, ¿ok? Eso hasta mediados de los 60, de los 70, ¿cierto? Y hoy en día el trasvasije de poder, ¿cierto?, o el estado más poderoso en Estados Unidos, fuera de Texas, sería California, ¿me entienden? Y vemos año tras año cómo California nuevamente también es sometida al fuego purificador y al fuego que cambia las cosas. También se ven durante estos procesos también un trasvasije de población, ¿me entienden? En su momento también, después de la guerra civil, vemos Nueva York, ¿cierto?, aglutinando el poder administrativo y económico y ejerciendo políticas de apertura de fronteras, ¿cierto?, dejando entrar a todos estos inmigrantes europeos. Lo mismo que ocurre hoy en día también en California, donde en pocos años California ha subido drásticamente su demografía, ¿cierto?, la cantidad de personas que viven allí.
cambiando, ¿cierto? Intercambiando también la gente que vivía antes ahí, que tenía un cierto recuerdo de cómo funcionaban las cosas anteriormente, y llega esta nueva gente que no tiene esos recuerdos, no tiene cariño ni asentamiento por el lugar, simplemente se colocan ahí, no tienen tradición. Y el hombre sin tradición, sin espiritualidad, recién estaba viendo una película de Clint Eastwood donde un tipo decía eso, llegaba a Clint Eastwood como un pastor violento, digamos, que llegaba a proteger a un grupo de mineros artesanales que estaban subyugados a una cierta tiranía de un empresario minero más grande, ¿cierto? Y cuando le dicen que llegó un pastor al lugar que está, y le dicen, pero ¿cuál es el problema que llegue este hombre? Y el tipo dice, un pastor, ¿cierto? El hombre sin espiritualidad, ¿cierto? Sin tradición, no es problema, ese hombre no es nada. ¿Ah? Pero si tú tienes un tipo que los anima, ¿cierto? Que los une, ¿cierto? La tradición, ¿cierto? Y la cultura que une a las personas, y la espiritualidad que le da valor, ¿cierto? Que le da el empuje al ser humano para soportar, hacer cosas y hacerle frente a la injusticia y a la maldad, ¿cierto? Claro que es un problema, ¿me entienden? Entonces por eso reemplazan una cierta población por otra, ¿ah? ¿Me entienden? Y lo estamos viendo hoy en día, California, ¿cierto? Incendiada, obligando a gente antigua, ¿cierto? Gente tradicional del lugar a abandonar el lugar, haciendo este trasvasije de gente, este trasvasije de memoria, ¿cierto? Después viene la apropiación cultural, y están apareciendo este fenómeno que es un fenómeno nuevo, ¿cierto? Y que está dando que hablar también, y que también se toma como una teoría de conspiración, pero que se publicita como las Smart Cities, ¿cierto? Un nuevo tipo de ciudades, ¿ok? Lo mismo que ocurrió después de la Guerra Civil, ¿cierto? Que se queman las ciudades tradicionales en Estados Unidos y aparecen un nuevo tipo de ciudad, ¿cierto? Se destruyen y se queman estas ciudades preciosas, con edificios preciosos, bonitos, maravillosos, con un urbanismo absolutamente agradable para el ser humano, y aparecen estas ciudades modernas y postmodernas, ¿cierto? De cajas de zapatos y hormigueros de concreto, absolutamente feísimo, ¿cierto? Siempre se toma Nueva York como una ciudad bonita, pero si ustedes ven cualquier vista aérea de Nueva York cercana, donde son puros edificios grises o feos, asquerosos, ¿cierto? Y hoy en día vemos que está ocurriendo lo mismo, ¿cierto? Quemando nuevamente poblaciones para levantar este nuevo tipo de ciudad, un tipo de ciudad con una... Se publicita, ¿cierto?, que van a tener una calidad de vida más superior. ¿Por qué más superior, una calidad de vida más superior? Porque van a tener una tecnología superior. La oportunidad de que todos tengan un mejor teléfono. Eso es una calidad de vida superior. ¿Ah? Dependiendo de cómo se analice este asunto, simplemente una cárcel mejor elaborada, una cárcel voluntaria mejor elaborada. ¿Me entienden? Depende de cómo se vean las cosas, ¿cierto? Entonces vemos estos procesos repetidos una y otra vez. Lo vemos también aquí en Chile, ¿cierto? Los poderes ocultos muy interesados en quemar Valparaíso, quemar la quinta región, quemar Viña, ¿cierto? Y claro, llega después la PDI, ¿cierto?, controlada por la masonería, y nos dicen que atraparon a un par de bomberos que cometieron todos esos incendios porque querían ganar horas extras y ganarse 5 lucas más. ¿Me entienden? Y claro, y por eso este año también hay más incendios forestales, y seguramente tienen que andar bomberos locos por ahí que están tratando de ganar horas extras, y en California también tienen que haber bomberos locos, y en todas estas partes donde están habiendo incendios forestales, pues claro, es obvio, son los bomberos los que queman, ¿okay? No estoy diciendo que la gente que atraparon sea inocente, ¿me entienden? Pero obviamente que personas individuales no van a tener la capacidad de ejercer y administrar una empresa de destrucción como la que se ha vivido acá en Chile estos últimos años con ese tema de los incendios forestales. En fin, me salí un poco del tema, pero la idea de poder ver un poco de que las cosas se van repitiendo extrañamente, son o a lo mejor no repitiendo, pero que son extrañamente similares, ¿ok? Y bueno, tenemos, como les digo, ese tema que lo pueden googlear y lo pueden buscar también como la marcha al mar, ¿cierto?, del general Sherman,
y que se dicen muchas cosas, ¿cierto? Oficialmente se acepta de que el general Sherman tenía una opinión muy agresiva a esta altura, ¿cierto? Y que él decía de que la gente tenía que sufrir al máximo los horrores de la guerra para que justamente ya al sur no le quedaran ganas de luchar, ¿me entienden? Pero hay forma de hacer este tipo de cosas. Acá en Chile también en la Guerra del Pacífico tenemos la campaña de Patricio Lynch para mermar un poco los recursos de Perú, ¿cierto? Del gobierno peruano para que justamente obligarlo a desistir de seguir en la guerra. Pero la campaña de Patricio Lynch, una campaña que está bastante documentada y fue una campaña, aunque fue una campaña de tierra quemada y se quemaron algunos campos y todo el asunto, pero fue un asunto, una violencia absolutamente moderada, no sé si justificada, eso ya queda para otro tipo de análisis, pero sí fue una violencia dosificada de acuerdo a la documentación que hay. En el caso de la marcha hacia el mar de Sherman, se ve una hazaña, una mala leche, empezando por la cabeza, ¿cierto? Y por aplicar cosas que no son muy comentadas, pero que están, ¿me entienden? Como el hecho, por ejemplo, de que este tipo inició la marcha de su ejército sin comida, ¿m? Para así evitar, ¿cierto?, ciertas voces dentro del ejército que no querían saquear el sur, ¿me entienden? Porque se entiende lo que eso implica, ¿cierto?, la crueldad que eso implica. Les recuerdo que en esta guerra aún no se habían firmado esos acuerdos de Ginebra ni nada por el estilo. Total, así que simplemente dependía de la cabeza el nivel de crueldad o de piedad que se pudiera tener con respecto a la población civil. Y si acá tenemos un general que está instigando a sus soldados a cometer, a ser lo más crueles posible, ya nos podemos imaginar que toda esta marcha, ¿cierto? Toda esta campaña tiene que haber sido una verdadera pesadilla, por decirlo menos, para los habitantes del sur. Bueno, fue un éxito también, dependiendo de cómo se vea. Se destruyeron los recursos sureños por donde pasó el ejército, ¿cierto? Se quemaron haciendas, se quemaron pueblos, se dinamitaron puentes, se destruyeron líneas férreas, mucho conexión, ¿cierto? Vial fue destruida. Y está también el tema de los negros, ¿ok? Que a diferencia del tema de los Scalawag, que a medida que estos tipos avanzaban, quemaban haciendas y cosas, iban liberando a los negros e integrándolos a sus filas, ya sea en forma voluntaria, forzada, no sé, pero Sherman no hizo eso, ¿ok? No integró a los negros en su campaña, ¿ok? Ya sea porque no quería darles de comer, no quería tener más bocas que alimentar, o, o, o no sé, pero no los integró y los dejó a su suerte, vagando sin posibilidad de alimento, ¿cierto? Porque estaba todo quemado, empujándolo a, digamos, al pillaje de alguna manera, o a lo mejor incluso eliminándolos en el camino. Eso no se sabe, ¿me entienden? Pero sí, como les digo, en la Unión, en el norte, no toda la gente era abolicionista. Había gente que tenía, a medida que fue avanzando esta guerra, tenía mucho resquemor y resentimiento hacia la población negra, por culpándolo un poco de todo el trance que estaba viviendo Estados Unidos. Y esto no era distinto, digamos, en la oficialidad, ¿cierto? Hay historia de, bueno, en el sur los negros no participaron en el ejército por razones obvias, ¿cierto? Casi al final del ejército algunos negros se los integró en el ejército, pero sí se los ocupó en materia de trabajo, digamos, ¿ok? Para echar a andar un poco en cierta industria, entre comillas, bélica. Pero en el norte sí se les permitió, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Enrolarse y participaron masivamente, ¿cierto? Se habla de cientos de miles de hombres
de color que habrían ingresado al ejército, más a la marina que al ejército, pero la verdad es que participaron muy poco en las batallas. ¿Okay? Lo hicieron participar muy poco y en las batallas que estuvieron, las pocas compañías de negros que participaron en batalla, lo hicieron en misiones suicidas de muy mala leche, en donde prácticamente murieron un gran porcentaje de los que participaron en esas batallas. A lo mejor, no lo tengo claro, pero a lo mejor por lo mismo, ¿cierto? El alto mando de la Unión dijo, no vamos a hacer que los negros participen en la guerra porque, qué sé yo, a lo mejor tenían miedo de que esto les causara una mala publicidad, de que algunos oficiales aprovecharan este asunto para mandar justamente a los negros a primera fila a morir, o a lo mejor también tenían miedo de que esto causara ciertas disputas dentro del propio ejército. Hay una película del 89, parece que es, o del 88, Glory se llama. Yo no la había querido ver porque yo pensaba que era una película así como Walk, ¿me entienden? Donde se supone que es una película de una de estas compañías de negros, y yo imaginaba que era una película absolutamente Walk, en donde esta compañía iba a mostrar que prácticamente ganaban solos la guerra, ¿me entienden? Pero la vi y me llevé una buena sorpresa. La película es bastante buena, y de alguna manera, aunque de forma bastante suavizada, pero de alguna manera muestra todos estos temas, muestra el racismo dentro de la misma gente de la Unión del Norte hacia los negros, el desprecio muchas veces que se les tenía, muestra también los resquemores de los mismos soldados de la Unión en contra de los negros, muestra esta odiosidad que iba increciendo, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Se estaba viviendo una guerra atroz. Muestra también otra cosa que también se pasa por alto, y este mito, creo yo, de que el negro, digamos, siempre se lo muestra como una persona muy educada, ¿me entienden? Y aquí en la película muestra, ¿cierto?, estos negros de la Unión, estos negros del norte llegando al sur y encontrándose por primera vez cara a cara con esclavos negros, ¿me entienden? Y se encuentran con un tipo de personas con que prácticamente no se pueden comunicar, es otro tipo de persona, ¿me entienden? Y eso a mí me hace ver este asunto, me estoy alargando mucho, pero esta visión, ¿cierto? Esta forma que algunas personas dicen de que los negros, ¿cierto? Los esclavos negros del sur prácticamente estaban conformes y tranquilos con su esclavitud. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ok? No estoy de acuerdo con eso, pero en cierta medida, veámoslo después mejor esa cuestión. Veámoslo después cuando veamos el tema del racismo, para poder explicarlo de buena manera y para que no se me malinterprete, porque creo que es un tema bastante delicado y no me gustaría que me trataran de algo que no soy, ¿me entienden? O que no soy, pero de una visión que no tengo, ¿me entienden? Así que, disculpen, pero mejor veámoslo después. En fin, Glory, la película Glory, como les digo, toca esos temas de forma un poco sutil, digamos, pero por lo menos lo muestra, ¿entienden? Algo es algo. Entonces son temas que es difícil que aparezcan en el cine. Así que se les recomiendo también ahí si es que no la han visto. Y ahí también en la película también aparece un poco el tema de los saqueos del ejército de la Unión en el sur. Y se muestra un poco cómo tiene que haber sido esta cuestión, e incluso se muestra a algún oficial de la Unión asesinando a soldados negros, así limpiamente, ¿me entienden? Como les digo, esta cosa del abolicionismo, de las simpatías hacia la causa y de los resquemores o las odiosidades, hay que tomarlo con pinzas y hay que verlo un poquito más no detallado, pero sí analizarlo un poquito mejor esta cuestión, porque no es tan fácil como decir esto es blanco o negro. En fin, el asunto es que esta guerra, como les digo, para cerrar ya este capítulo, es que esta guerra fue horrible, terrible, mucho más, creo yo, de lo que se nos da a entender, muchísimo más de lo que se nos da a entender. Y
Y lo que llama la atención de esto es cómo se consigue que la población general, que como les dije al principio, no quiere nada, está en su zona de confort, no quiere involucrarse en problemas, no queremos cosas extremas, no queremos, yo estoy bien, no me hablen de nada, yo no opino nada, yo no soy nada. ¿Cómo ese tipo de personas, cómo esa gente, que es la mayoría de la gente, se involucra en estos conflictos? ¿Cómo se empuja a la gente a llegar a la guerra? Entonces ahí ya entramos en el tema de la propaganda y de los discursos y de la exaltación de los ánimos y de toda esa cosa. Y ahí es donde entra a participar el tema de primero de la cosa visual, de los periódicos, de toda esa cuestión, del humor también me gustaría hablar un poquito de eso, y también el tema de la música. Y ahí por fin vamos a entrar al tema de la música y a ver cómo se fue gestando esta cosa y cómo se empieza a manipular la música popular en pos de este tipo de causas militares, oscuras, satánicas, esotéricas, asquerosas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Esto fue la mágica historia. Que estén todos bien. Cuídense mucho.